¿Podría usted describirnos el proceso mediante el cual llegó usted a descubrir su vocación de psiquiatra? Bueno, este asunto de la vocación es un poco difícil de tratar, pero quizás pueda ilustrar lo que usted me pregunta con una anécdota. Yo comencé ejerciendo medicina general e inclusive cirugía. Yo estudié en la Argentina, en Buenos Aires, debido a cuestiones políticas. Mi padre, que era político en ese entonces, bajo el gobierno de Leguía, fue deportado. Y yo terminé mi carrera de medicina, estudié toda la carrera y la terminé en la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibido, tuve que ejercer y ganarme la vida. Y entonces fui a parar a lo que entonces era un pueblecito en el norte de la Argentina, en el límite con el Paraguay, Formosa. Y empecé a ejercer ahí medicina general y cirugía. Recuerdo mucho, porque me hizo una impresión enorme, un individuo que vino una vez al consultorio a quejarse de que seguramente tenía una enfermedad muy grave al corazón y que creía que se iba a morir. Con esa suficiencia del joven recién recibido lo examiné cuidadosamente y le aseguré que no tenía absolutamente nada al corazón y que se fuera tranquilo. El hombre se fue. A los pocos días volvió, que yo estaba tratando de engañarlo, que realmente no, él estaba enfermo del corazón. Volví a examinarlo, le volví a decir que no tenía nada, y a la tercera vez que vino con estas cosas, ya le dije, oiga, déjese de tonterías, ya le he dicho que si usted no me cree, entonces ¿para qué viene a verme si no tiene confianza? A los pocos días me enteré que este hombre se había suicidado. Esto me hizo una impresión tan grande que empecé a averiguar un poco con la familia y descubrí algo que no me había enseñado la universidad, que lo que este hombre tenía era una angustia terrible, que se manifestaba a través de este temor a la muerte y del temor a la enfermedad cardíaca. Bueno, yo no sabía absolutamente nada de estas cosas entonces. Me impresionó tanto que me dediqué a estudiar ya estos problemas de la angustia, y etcétera, etcétera, y me interesé más en las manifestaciones psicológicas que en las manifestaciones somáticas del ser humano. Quizás esta práctica de la medicina general me sirvió mucho después cuando me interesé en lo que se llamaba la medicina psicosomática, porque estaba preparado en la medicina somática y me interesaba la medicina psicológica. Quizás esto puede ilustrar un poco lo que acabo de decirle. Tengo entendido que usted posteriormente siguió estudios en la Universidad de McGill, en Canadá. No, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Columbia, en Nueva York. Sí, más que estudios, en realidad lo que fui allá es a seguir acercarme a las manifestaciones de la medicina psicosomática que entonces estaban haciendo en la Universidad de Columbia, bajo la égida, podemos decir, de una mujer que fue uno de los grandes precursores de la medicina psicosomática, Flanders Dunbar. Entonces yo fui ahí, me asocié con ella y llegué a ser asociado de investigación en psiquiatría de la Universidad de McGill, de la Universidad de Columbia, Universidad de Columbia. ¿Qué influencia cree usted que ha ejercido esta formación? Yo creo que mucha, porque en ese tiempo en los Estados Unidos el auge del psicoanálisis era enorme y todos los ambientes universitarios estaban empapados, pudiéramos decir, de psicoanálisis. Me acerqué entonces a este ambiente psicoanalítico, estuve con los líderes del movimiento psicoanalítico, inclusive me sometí a un proceso de psicoanálisis didáctico y me permitieron asistir a los seminarios del Instituto Psicoanalítico de Nueva York. De manera que en ese sentido mi orientación fue muy influida por mi presencia en Nueva York y en la Universidad de Columbia. Posteriormente usted ha trabajado muchos años en el Hospital Obrero. ¿Podría hablarnos un poco sobre esta experiencia? Sí, para mí es importantísimo porque yo he trabajado en el Hospital Obrero desde el primer día en que se abrió. Y también es una historia interesante porque el entonces director del Hospital Obrero, cuando conversó conmigo al incorporarme, me dijo lo siguiente: mire, doctor, yo no creo que lo necesitemos mucho aquí en el hospital, porque aquí no se ven casos psiquiátricos, de manera que lo llamaremos de cuando en cuando para alguna consulta. Yo le dije, mire, doctor, quizás no va a ser tanto así, me parece que me van a utilizar más de lo que usted cree. Él era un hombre formado naturalmente en una escuela muy somática y no creía mucho de lo que yo le dije. El hecho es que el primer mes vi 64 enfermos, el tercer mes había visto 1200. No había servicio de psiquiatría, yo era médico psiquiatra adscrito al servicio de medicina general.
tuvo que crearse un servicio de psiquiatría. Y desde entonces ya funcionó el servicio de psiquiatría en el Hospital Obrero. Ahora, quizás me cuesta hablar de estas cosas porque son demasiado personales, yo, pero puedo decir algunas cosas que quizás son importantes en una forma general. El servicio de psiquiatría del Hospital Obrero fue el primer servicio de psiquiatría en un hospital general en la América Latina. Inclusive tropezamos, por supuesto, con muchos inconvenientes. Los médicos, los cirujanos y sobre todo las enfermeras se oponían terriblemente a que los locos estuvieran en contacto con sus pacientes de ninguna manera porque iba a producirse una serie de desastres. El hecho es que no solo no se produjeron esos desastres, sino que al poco tiempo, tanto los médicos como las enfermeras cooperaban con nosotros y nosotros cooperábamos con ellos en la forma más amistosa. Llegaron a convencerse pues de que el loco, esto entre comillas, no es ese animal salvaje que ataca a la gente ni cosa parecida, sino que, y esto lo hemos buscado con mucho interés, son seres humanos que sufren y nada más y hay que comprenderlos como tales. Muchas otras cosas se han hecho en el Hospital Obrero en este servicio que a través de los años han tenido, creo, algún valor. Primero, es el primer hospital en que se hizo internado psiquiátrico y residencia psiquiátrica, es decir, donde se formaron psiquiatras, no había residencia psiquiátrica. Y parece que la cosa no estaba muy mal orientada porque vinieron muchos psiquiatras del exterior, con becas especialmente para formarse en el Hospital Obrero. Hemos tenido psiquiatras de la Argentina, de México, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de varias partes, que todavía están ejerciendo en sus respectivos países, algunos en posiciones muy destacadas, y que se formaron alrededor de nosotros. Otro gesto pionero, dijéramos, fue la introducción de la psicología en un hospital psiquiátrico. Es decir, nuestro servicio fue el primero que tuvo un psicólogo para la atención de los pacientes. En fin, podría seguir así, porque fuimos los primeros que introdujimos los grupos en los pacientes, los primeros que hicimos una serie de innovaciones al respecto que me parece que han sentado ciertos jalones en la atención psiquiátrica en el Perú. ¿Cuál es su impresión, doctor Seguín, de los acontecimientos que precipitaron la separación de un grupo de profesores de la entonces, o sea, de la Facultad de San Fernando, la Facultad de Medicina del año 61? Bueno, creo que, y esto debo decirlo con toda franqueza, había un autoritarismo muy grande en los miembros de la facultad, los profesores de la facultad. Se manejaba la facultad alrededor de un grupo de personas que hacían y deshacían de la enseñanza, con algunas características indudablemente no muy bien orientadas. La reacción de los alumnos, si bien puede haber tenido connotaciones políticas extrauniversitarias, creo que fundamentalmente estaba justificada frente al hecho del estado de cosas en la universidad. Usted ha escrito varios artículos y un libro, o varios libros, tocando el tema de la psiquiatría existencial y la psiquiatría fenomenológica. ¿Qué importancia le adjudica usted a estas orientaciones? Bueno, mi interés por la psiquiatría existencial no es sino una parte de mi interés por todas las cosas nuevas que pudieran presentarse en la atención del enfermo psiquiátrico y que interés que continúa hasta ahora en algunos aspectos nuevos de la psiquiatría. Creo que la psiquiatría existencial ha sido un paso muy importante, muy importante, porque nos ha alejado mucho de la concepción del hombre como conjunto de instintos o conjunto de asociaciones o conjunto de una serie de elementos aislados, tratando de ir a la esencia misma del ser humano. Creo, por otra parte, que la psiquiatría existencial y la psicoterapia existencial, sobre todo, no tiene mucho futuro en cuanto tiene limitaciones inclusive filosóficas mismas, de las que me ocupo en el librito ese que publicara. Pero creo que es un aporte interesante que debe tomarse muy en cuenta. ¿Cómo concibe usted ahora la psicoterapia? Es decir, ¿cuál es su idea sobre lo que hace que la psicoterapia sea eficaz? Al respecto tiene usted un libro sobre el eros terapéutico. Sí, siempre me ha preocupado el hecho verdaderamente notable de que
todos los psicoterapeutas, mejor dicho, todas las personas que se ocupan de psicoterapia, de las más diversas escuelas, aseguran éxitos con su método, que puede ser completamente distinto del método próximo, pero el otro también asegura que tiene muchos éxitos y presentan a veces estadísticas. Me ha preocupado, pues, ¿cómo puede explicarse esto desde un punto de vista lógico? Si un método tiene éxito y el otro, que tiene bases teóricas completamente opuestas, lo tiene también, hay algo que está funcionando ahí o no está funcionando muy bien. Entonces me he preocupado muchísimo de este problema y al lado de todo lo que puedo haber investigado bibliográficamente y teóricamente, la práctica de la psicoterapia de muchos años y la enseñanza de la psicoterapia a los estudiantes y a los médicos jóvenes, me llevó a la conclusión de que lo que realmente funciona en la psicoterapia es la relación entre el psicoterapeuta y el paciente. Una relación humana, fundamentalmente. Que todo lo demás, la técnica, no es sino agregada. Y que con cualquier técnica, si la relación humana es la justa, hay psicoterapia. Y que con cualquier técnica, si la relación humana no es la justa, no hay psicoterapia. Ahora, ¿qué clase de relación humana es esa a la que me estoy refiriendo? Ese era el segundo problema. Y ese es el que estudio precisamente en el librito al que usted se ha referido, Amor y Psicoterapia. Me pareció descubrir que de parte del psicoterapeuta, para que funcione como psicoterapeuta, tiene que haber hacia su paciente una especie de relación afectiva muy particular que, analizando, como lo hice fenomenológicamente en ese libro, las diferentes formas de relación humana, no puede calificarse sino como una forma de amor. Ahora, por supuesto, amor es una palabra muy vaga, implica muchas cosas. Generalmente se refiere a la relación entre un hombre y una mujer con propósitos eróticos puramente, pero sabemos bien que eso no es el amor. El amor es un concepto mucho más amplio, lo sabemos por Platón y lo sabemos por todos ellos. Y entonces me dediqué a estudiar precisamente las diferentes clases de amor y si había alguna diferencia entre este amor que yo postulaba que debía sentir el psicoterapeuta hacia su paciente y los otros tipos de amor conocidos. Me pareció encontrarla y llamé a esta relación del psicoterapeuta con su paciente eropsicoterapéutico. El eropsicoterapéutico para mí es único. Se diferencia fundamentalmente de todos los otros tipos de amor. Estas diferencias están estudiadas con mucha detención en el libro este. Lo que hace pues del eropsicoterapéutico un fenómeno humano único, con características muy precisas, con diferencias muy específicas y que, para mí esto es lo más interesante, no se ha dado en la historia realmente hasta nuestro tiempo en esta forma tan clara como podemos estudiarlo. Creo pues que si existe el eropsicoterapéutico, existe la psicoterapia. Sea cualquiera la forma que tome y cualquiera el método que emplee. Si no existe el eropsicoterapéutico, no hay psicoterapia. He visto, doctor, que usted está encargado de una división de la Sociedad Peruana de Psiquiatría que lleva el nombre de Psiquiatría Transcultural. Se le vincula además, se le adjudica el papel de fundador de la rama de la medicina folclórica en el Perú. Quisiera que quizá elaboráramos esto un poco Sí, más. Hace muchos años que yo he estado interesado por la psiquiatría transcultural. La psiquiatría transcultural es pues el punto de vista que enfoca el problema psiquiátrico en un enfoque cultural, es decir, que la psiquiatría no es la misma frente a un individuo del África como no es la misma frente a un individuo de Estados Unidos. Hay factores culturales fundamentales que intervienen en el devenir psiquiátrico, tanto diagnóstico como terapéutico. Para esto, mi actividad ha sido muy variada. Solamente puedo decirle que hace ya muchos años fundamos con los cubanos y los mexicanos un grupo que se llamó GLADET, es decir, Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales. Y nos propusimos hacer investigaciones paralelas en México, en Cuba y en el Perú sobre el mismo problema para establecer comparaciones. Los resultados fueron interesantes. Aquí en Lima hicimos un trabajo sobre la actitud de la familia frente al niño enfermo, tomando familias de 4 grupos, llamemos subculturales, con un muestreo muy bien estudiado por los entendidos en la materia. Tomamos 25 familias
del grupo de los obreros, 25 familias del grupo de los empleados, 25 familias del grupo de los profesionales y 25 familias de los grupos de los migrantes del Cerro San Agustín, el Agustino. Y estudiamos la actitud de estas familias frente a la enfermedad de un hijo, que nos parecía a nosotros que podía descubrirnos mucho de los dinamismos familiares, sociales, psicológicos, etc. Bueno, este trabajo creo que es interesante, se ha presentado en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Montreal hace unos años y ha tenido cierta repercusión. Paralelamente se hicieron trabajos en Cuba y se hicieron trabajos en México, y en la presentación que yo hice en Montreal comparaba precisamente los resultados del grupo mexicano con el grupo nuestro y encontraba algunas características muy interesantes que podrían dar la base para el estudio del mexicano, dijéramos la personalidad del mexicano y la personalidad del peruano sobre la base de estas. No puedo extenderme, por supuesto, en los detalles, pero creo que en ese sentido ha sido interesante. Bien, estos estudios transculturales continuaron hasta que precisamente mi trabajo en el Hospital Obrero, en contacto con los obreros, muchos de ellos gente venida del interior de la República, me hicieron ver muy claro que había un fenómeno no solo descuidado, sino tratado de ignorar, y más que eso todavía vituperado por la medicina oficial, llamemos el curanderismo. Y pensé dos cosas. La primera, que el curanderismo indudablemente existía y con cerrar los ojos ante él no hacíamos nada. Segundo, que era efectivo, porque no puede dudarse el hecho de que muchos de los pacientes tratados por curanderos curan. Y el tercero, el que el curandero tenía que ejercer una función en la sociedad, porque si no, no existiría, a menos que se tratara de esas famosas supervivencias que parece que son muy discutidas por los sociólogos ahora. Esto me llevó a estudiar más de cerca el problema, y cuando fundé el Instituto Peruano de Psiquiatría Social en la Universidad de San Marcos, nos dedicamos fundamentalmente a la investigación del curanderismo y creé el concepto y la metodología de la psiquiatría folclórica. Doctor, al respecto a mí me gustaría preguntarle, en alguna ocasión recuerdo haberlo escuchado comparar lo que es la psiquiatría occidental de la psiquiatría folclórica, el curanderismo, el chamanismo y el charlatanerismo. Me gustaría saber si usted podría comentar un poco estas 5 categorías y ver qué diferencias se encuentra entre todas ellas. Inclusive yo presenté en varios congresos internacionales esta ponencia y un cuadro que esquematizaba estos hallazgos que voy a tratar de sintetizar en la manera más breve posible. Para mí existe pues una psiquiatría académica, que es la psiquiatría que llamamos occidental, que estudiamos en las universidades, que tiene pretensiones científicas, etcétera, etcétera. Al lado de esto se encuentra el chamanismo, que yo prefiero llamar más bien la psiquiatría, etnopsiquiatría, la etnopsiquiatría, porque el chamanismo quizás limita un poco a cierta clase de los practicantes, los chamanes, y los que hacen algo parecido al chamanismo del Asia, que ha sido estudiado y de donde lleva el nombre. Llamaba pues entonces a esto yo etnopsiquiatría. La tercera era el curanderismo, la cuarta era el charlatanismo psiquiátrico y la quinta lo que yo llamaba la psiquiatría popular. Ahora bien, ¿cuáles son sus características? Hay características fundamentales que las diferencian. Ante todo, la psiquiatría académica es la psiquiatría que está de acuerdo, pudiéramos decir así, con el establishment. Es aceptada por la ciencia, es aceptada por la religión, es aceptada por la ley, es aceptada por los poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esta aceptación plena se encuentra el caso del curandero. El curandero presenta las características totalmente distintas. No es aceptado, es rechazado, es despreciado, es perseguido por la ley, por la religión, por el establishment, etcétera, por la ciencia. Por supuesto, el charlatán también. Y la psiquiatría popular ocupa un sitio al que me detendré un poquito más adelante. Otro que se relaciona con la psiquiatría académica es la psiquiatría de la etnopsiquiatría. Ahí también el brujo, llamémosle así, o el chamán de la tribu es un individuo aceptado por el establishment, está de acuerdo con la religión, está de acuerdo con las leyes, está de acuerdo con la tradición y entonces participa
como un elemento activo y poderoso en la sociología del grupo. En eso se parece al psiquiatra académico. El curandero, como hemos dicho, es completamente distinto y entonces nos presenta una incógnita que precisamente he recomendado a un estudiante de sociología hacer en base de su tesis. ¿Cuál es la función del curandero en la sociedad nuestra? En la sociedad occidentalizada o con pretensiones de occidentalización. Me parece que ese es un punto interesante, porque ¿por qué existe el curanderismo? ¿Por qué tiene las características que tiene? ¿Por qué se mantiene a pesar de toda la persecución por años, etcétera, y todo lo demás? Y la diferenciación entre el charlatán y el curandero, por otra parte, es que ambos están fuera del establishment, ambos son perseguidos, vilipendiados, pero hay una diferencia fundamental y definitiva. El curandero es sincero. El verdadero curandero cree en lo que hace y en lo que dice. Está convencido de que él ayuda a sus pacientes, de que lo hace por ayudarlos y de que lo que hace está destinado a curarlos, a mejorarlos o a salvarlos. El charlatán, por supuesto, no le importa nada de todo esto. Lo único que le interesa es explotar el dolor de la gente y usar cualquier procedimiento, por absurdo que sea, sin ninguna base. El curandero tiene una base en la tradición de culturas perdidas, reprimidas o dejadas de lado, pero que se mantienen a través precisamente de él. El charlatán no tiene ninguna base teórica ni tradicionalista. Y por último, lo que yo he llamado psiquiatría popular es otra cosa que existe en todas partes. Es decir, te duele la cabeza, toma caldo de bonito. No puedes dormir, come manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene, por supuesto, ninguna base teórica, tiene una base popular, esencialmente popular, y se encuentra en un plano diferente. Estos serían los principales caracteres. Sí, hay una cosa que me interesó mucho. Cuando usted habló acerca de que la diferencia que hace entre el charlatán y el verdadero curandero, o sea, el curandero cree en lo que hace. Este creer se puede llevar a admitir que tiene una racionalidad determinada este curandero, o sea que es racional en lo que hace, y enfrentando esta racionalidad, por ejemplo, a la racionalidad del psiquiatra occidental, ¿es uno más racional que el otro? O... Bueno, racionales son los dos. Sí. Lo que varía es el punto de vista en lo que arrancan para su racionalización. El psiquiatra que llamamos occidental se basa en la ciencia occidental, esto entre comillas, ya que la psiquiatría para mí rebasa con muchísimo las características de las ciencias naturales y no puede someterse a los métodos y a las exigencias de las ciencias naturales sin perder su característica fundamental, pero por lo menos se acerca a los propósitos científicos del occidente, tiene su metodología que quizás se acerca a veces a las de las ciencias sociales más que a las ciencias naturales, pero se acerca a las ciencias de occidente. El curandero también tiene una base. En un estudio que yo he publicado hace unos años, precisamente que se llama Introducción a la psiquiatría folclórica, estudio la nosografía de la psiquiatría folclórica, la etiología según la psiquiatría folclórica, en fin, todas las creencias básicas que el curandero tiene respecto al origen de las enfermedades, a su evolución y a su tratamiento. De manera que partiendo de esa base, él es perfectamente racional en su aplicación. Sí. La característica de marginalidad del curanderismo con respecto al establishment, me gustaría que usted pudiera aclarar un poco más, porque me da la impresión, por ejemplo, que en el Perú como que existen hasta dos tipos de establishment, o sea, uno el oficial, digamos el occidental, en donde el psiquiatra occidental está perfectamente en su sitio, pero existiría otro, un poco este establishment desconocido, amplio, en el cual varían incluso los tipos de curanderos que existen. O sea, no hay más bien un conflicto entre establishments. Bueno, voy a atreverme a usar conceptos que no domino ni muchísimo menos de la sociología. Quizás yo estoy completamente equivocado y usted me aclarará. Creo que establishment se llama aquello que está aceptado por la sociedad de organización consumista y capitalista de nuestra actualidad.
lo que domina la actualidad social y cultural en general. Eso es el establishment. Lo que está fuera de ella es contra, anti o establishment. Y entonces esa otra capa de sociedad a la que usted dice que fuera otro tipo de establishment, no lo es, sino más bien son formas marginales de adaptación social que se oponen muchas veces al establishment, que están en contra de él y no tienen una organización de establishment porque no están establecidas en ninguna forma. No tienen policía, no tienen leyes especiales, no tienen legislatura, no tienen nada ni, que establezca algo. Son reminiscencias de culturas pasadas, remanentes de creencias muy asentadas en el saber popular, que son las que se manifiestan a través de la función del curandero. Una pregunta que quisiera hacerle. Hace un tiempo leí en un diario de que se estaba intentando de alguna manera atraer a toda esta gente que practica de buena fe el curanderismo para de alguna manera tratar de que sirvan de otra forma. ¿Qué opina usted sobre este tipo de campañas? Bueno, debo decirle que la idea es mía. Es decir, mía para aplicarla en el Perú, porque felizmente hay antecedentes muy interesantes. El profesor Adenoe Lambo, que fue profesor de psiquiatría en Nigeria, en el África, ya en su hospital psiquiátrico de entonces, estableció la costumbre de que el paciente viniera con su curandero, con su brujo, al hospital, y entonces fuera atendido ahí por los psiquiatras y por su propio brujo. Esto fue una medida muy sabia, que ahora se aprecia mucho, porque trajo consecuencias muy interesantes. La primera, que los pacientes acudían al hospital, que el africano pegado a sus tradiciones no acudía al hospital psiquiátrico, pero si iba con su curandero acudía de buena fe. Segundo, que los curanderos, que son generalmente, y esto lo hemos probado aquí muchísimo en algunas experiencias que tenemos, son gente muy inteligente, asimilaban muchas de las cosas que veían a los psiquiatras hacer y empezaban a usarlas ellos. Y, por último, los psiquiatras académicos aprendían mucho de los curanderos también. Bueno, esta experiencia me inspiró pues a proponer que nosotros hiciéramos algo parecido, no en el sentido de hospitalizar al curandero como el paciente, pero sí buscar la manera, no de perseguir, despreciar o tratar de acabar con el curandero, sino incorporarlo a nuestros equipos de salud mental en cierta forma, haciendo que aprendan lo que podemos enseñarles y aprendiendo lo que nosotros podemos aprender de ellos. Posteriormente, esto por supuesto se criticó mucho, se me dijo de todo, pero posteriormente cada día estoy leyendo, ayer he encontrado la noticia de que la Organización Mundial de la Salud, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto precisamente que nos acerquemos al curanderismo, que estudiemos sus métodos y que no lo dejemos a un lado como una cosa despreciable o que debemos ignorar. Creo que esto es muy importante y creo que el futuro tiene que, en alguna forma en el futuro tiene que tomar parte. Piense usted solamente en esto. En el Perú hay como 200 psiquiatras. De esos 200, 190 están en Lima. Bueno, y los otros 10 están en 3 ciudades del interior. ¿Quién atiende al resto de los pacientes? Si no contamos con los curanderos, estamos menospreciando una fuerza enorme y una capacidad de colaboración muy grande. Sí, doctor, permítanme que me salga un poco de los dos temas que hemos estado tratando, pero hay una pregunta que me han sugerido una persona que tiene un interés muy especial en que se la haga. Es acerca de la traducción del libro del profeta. Ella piensa que este libro en estos momentos tiene mucho auge dentro de la juventud. Quería preguntarle si usted considera que es cierto, o sea, si usted cree que realmente el libro tiene mucho auge, ¿a qué cree usted que se deba que este libro se lea entre la juventud? Y finalmente, ¿qué lo motivó a usted a traducir este libro? Yo creo entender un poco, pero me gustaría... Voy a empezar por el principio. ¿Qué me motivó a traducirlo? Debo decirle que yo conocí este libro en los Estados Unidos. Cuando estaba en los Estados Unidos, en mi práctica psiquiátrica allá, quizás psicológicamente, la necesidad de traducirlo fue una necesidad de acercarme a mi idioma y a los míos, y de ponerme en contacto con ellos. El libro me gustó muchísimo, y entonces casi como una aspiración de reincorporación a la patria, dijémoslo así, empecé a traducirlo.
lo traduje allá. Quedó en un cajón, como 15 años. Y después empecé a darme cuenta de que muchos de los capítulos de este libro podían ser interesantes para ilustrar y para inspirar a los psiquiatras que estaban aprendiendo psicoterapia, a los que yo les daba clases de psicoterapia. Entonces empecé a leerles capítulos del libro y comentarlos desde el punto de vista psicoterapéutico. Esto produjo mucho interés en muchos de ellos y puede decirse que me obligaron a entregarles la traducción para publicar. Yo no la publiqué, la publicaron ellos. Hicieron entre los psiquiatras jóvenes una suscripción y publicaron el libro. Bueno, el libro ha tenido tanto éxito que debo decirlo, aunque me avergüence, que esta traducción, que por supuesto no es mía, es mucho más popular que cualquiera de los otros libros que yo he publicado. Bueno, respecto a la segunda parte, creo que es muy importante este libro y debe tomarse en cuenta. No solamente, por supuesto, por la belleza formal, que es magnífica, sino porque lleva en sí una filosofía de acercamiento humano, de comprensión más que existencial, casi pudiéramos decir amorosa del ser humano, y nos hace pensar mucho, repensar, mejor dicho, todas nuestras nociones. Yo una vez les decía a los universitarios que lo que la universidad debe enseñar no son técnicas, que eso se aprende en los libros, en cualquier parte, debe enseñar a repensar, es decir, a dejar de lado todas las cosas viejas que hemos aprendido y repensarlas, pensarlas de nuevo, con todas las características que puede significar una crítica madura. Esto nos hace hacer el profeta. Sí, lo creo. Pues yo creo que, no sé si Álvaro tiene alguna otra cosa que preguntar. Sí, creo que hemos cumplido. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Espero que lo que haya dicho signifique mi pensamiento más auténtico y franco. Nosotros le agradecemos también, doctor, de haber estado acá con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias.